Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos da mucho gusto compartir este espacio del Diplomado de Vivienda Colectiva, coordinado por Graciano Brau. Y pues muchísimas gracias por invitar en esta ocasión al maestro arquitecto Eduardo Cadaval. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el conocimiento y la experiencia de este gran arquitecto. Muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Bueno, voy a leer una breve reseña. Cadaval Estudio opera como un laboratorio en donde la investigación forma una parte importante del proceso de diseño. El objetivo de este estudio es buscar soluciones inteligentes para muy distintas escalas de trabajo, desde proyectos de gran escala hasta pequeños edificios, desde espacios efímeros hasta fracciones de ciudad, desde proyectos de gran envergadura hasta pequeñas intervenciones de ajustados presupuestos. Eduardo Cadaval es arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México con mención de mérito y obtuvo el máster de diseño y planeamiento urbano de la Universidad de Harvard. Fundó su primera oficina en Nueva York y posteriormente se trasladó a Barcelona y abrió una oficina satélite en la Ciudad de México. Su trabajo ha obtenido múltiples premios a nivel internacional, incluyendo, entre otros, Premio Bauwelt Múnich, el Premio Jóvenes Arquitectos del Colegio de Arquitectos de Cataluña, Barcelona, el Design Vanguard Award de Nueva York, la mención de Arquitectura Joven de la Bienal de Arquitectura Española en Madrid. En 2 ocasiones, la medalla de plata de la Bienal de Arquitectura Mexicana en la Ciudad de México, el premio de la Bienal de Arquitectura Iberoamericana en Cádiz, el premio FAD Internacional en Barcelona, el premio Spotlight en Houston, el premio Emerging Voices de la Architectural League de Nueva York. El trabajo de Cadaval ha sido seleccionado en múltiples exposiciones en Europa, Asia y América, incluyendo la selección oficial de la Bienal de Arquitectura de Venecia, la Bienal Bárbara Capuchín y las Bienales de Arquitectura de España, México e Iberoamérica. Sus proyectos han sido publicados ampliamente a nivel mundial en más de 300 medios especializados de gran prestigio en más de 30 países, entre ellos algunos de los periódicos nacionales y globales de mayor circulación e influencia, como The New York Times, The Financial Times, Il Corriere della Sera, El Clarín, Reforma, Mercurio, La Vanguardia y El País. Paralelamente a su práctica profesional, Eduardo Cadaval es profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Ha sido profesor invitado de la Universidad de Pensilvania, del programa Barcelona de la Universidad de Calgary, del Boston Architectural Center, del programa Career Discovery de Harvard. Ha participado como jurado invitado en distintas universidades de Estados Unidos, México y Europa, incluyendo, entre otras, Harvard, MIT, la Universidad de Pensilvania, EPF Lausanne. Eduardo Cadaval ha sido considerado por la revista Wallpaper de Londres como uno de los mejores arquitectos jóvenes del mundo. Architectural Record de Nueva York consideró su trabajo como uno de los 10 más vanguardistas del programa internacional. Entonces, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en ESARC y muy bienvenido seas. Gracias. Necesito usar... ¿Lo ponen online? Ah, entonces sí lo necesito, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es increíble siempre venir a Guadalajara a comer rico, ver
culturas y edificios interesantes. Quisiera explicar primero esto en específico a los estudiantes de las posturas distintas en las que yo siempre he trabajado, ¿no? Y nos sentimos más cómodos con el electrocardiograma de abajo. La idea de, estamos bastante en contra de pensar que un proyecto se hace con un croquis genial en una servilleta y que luego ese croquis se puede dar a un colaborador y se construye. Intentamos poner la misma cantidad de energía a todas las etapas del proyecto, al diseño conceptual, al anteproyecto, al ejecutivo y también a la obra. Es algo que particularmente en México existe mucha libertad para participar en ella. Este es un mapamundi de los proyectos que hemos hecho. He tenido el privilegio de tener una oficina binacional en Barcelona y en la Ciudad de México y de trabajar en distintas partes del mundo. Hasta el momento todavía gana Europa, y en lo que tienen los círculos negros son las obras construidas. Y me gusta enseñarlo porque somos una oficina muy concentrada en intentar hacer proyectos que se construyan, no tanto hacer proyectos utópicos. Bueno, y estas son las categorías de los distintos proyectos. Antes de saltar, quisiera también explicar que el diseño está en todas las etapas o en todos los ámbitos de la arquitectura. Hacemos proyectos de escala urbana, de urbanismo, de parques, de urbanización de calles, de espacios públicos, y también hacemos proyectos públicos efímeros. Trabajamos en muchas exposiciones. Esto es una exposición en Madrid, en la Casa de la Moneda, Barcelona. Esto es la Bienal de Venecia y esto es un pabellón efímero que hicimos en el Palau Robert en Barcelona también. Tenemos esas dos escalas y luego tenemos dos escalas en las que un ámbito en el que trabajamos constantemente, que es el de la vivienda, y la vivienda la trabajamos en dos escalas: la escala de vivienda unifamiliar y la escala de los edificios. La vivienda unifamiliar, si avanza esto, a ver, no sé si se trabó, pero sí, ¿alguien lo puede checar? Y yo mientras hablo, no, porque no está avanzando, creo. A ver. Ajá. Sí, ciérralo. Y luego... Y si no, sobre esta vamos bajando. Arriba, view, full screen, ¿no? A ver. Pantalla completa. Ahí está. Y ahora bajamos. Sí, perfecto. Lo que llamo pequeños paraísos, he tenido la suerte de trabajar en lugares increíbles. Esta es una casa que hicimos en los Pirineos y no les estoy enseñando una vista de una montaña. La cubierta que aquí está en primer plano es nuestro sitio. Y entonces son lugares en donde con los cuales hagas muy pocas cosas, puedes conseguir resultados increíbles, pero que siento que tienen que ver más con el lugar donde está y con una cierta sensibilidad para responder a él, que con los proyectos en específico. Hemos hecho una gran cantidad de casas y de vivienda residencial y hemos aprendido aquí la escala y lo que importa del individuo.
¿no? Ha sido como estos ámbitos de trabajo. Y también nos ha permitido trabajar en distintas partes del mundo. Les acabo de enseñar casas entre España, México y Francia. Esta es una casa que estamos construyendo en Estados Unidos. Esto es también Barcelona, Valle de Bravo, Menorca. En fin, les voy a enseñar solo una vivienda y no les voy a enseñar la vivienda, sino porque creo que es la vivienda donde mejor puedo explicar nuestro método de trabajo. Y eso para ver si les puede servir algo de ustedes y verán que no es muy distinto del trabajo que pueden hacer aquí en la escuela cuando trabajan de diseño. Esta es una casa que está en el Port de la Selva, en la frontera entre Francia y España. La montaña de la derecha es España, y donde está el cursor es Portbou, es Francia, donde está enterrado Walter Benjamin. Y lo primero, y esto creo que me lo van a entender toda la gente que se dedica a diseñar, es nosotros, creo que los arquitectos, bueno, seguro todos nos hemos enfrentado a que la idea del proyecto se nos ocurre una noche antes de la entrega, ¿no? Yo tengo una hipótesis sobre eso. Yo llevo 18 años dando clases en la ETSAP de Barcelona, y mi hipótesis es que la creatividad nos expone a nuestras áreas de mayor sensibilidad y por lo tanto nos expone a nuestra fragilidad. Y como nos expone a nuestra fragilidad, nosotros mismos le vamos poniendo capas y capas y capas, o intentamos rehuir de ese ejercicio hasta que no nos queda otra. Es decir, tenemos entrega el día siguiente y pues ni modo, se me tiene que ocurrir algo la noche anterior. Lo que nosotros intentamos hacer en el despacho es trabajar con la creatividad como una forma de conocer el terreno. Y por lo tanto, en cuanto nos llegue el terreno, hacemos unas exploraciones, es decir, el ejercicio de arriba es, ¿qué pasa si hacemos una casa que tenga unos espacios muy verticales, que nos permitan tener una relación con el mar, el agua y la tierra? Pues podría ser muy bonito, pero nos damos cuenta que eso, las cajas de vidrio colgadas entre muros de concreto, no nos dejarían tener espacios exteriores. Y entonces hacemos la versión de abajo, que es lo mismo, pero con unas terrazas. Luego probamos y decimos, bueno, ¿qué pasa si empezamos a explorar con terrazas y si esas terrazas se traslapan una con otra? O como el ejercicio de la parte derecha superior, en donde cada cubo, cada elemento interior tiene un espacio interior, un patio y una terraza. Un espacio interior, un patio y una terraza. ¿Qué pasa si esos cubos empiezan a girar? ¿Qué pasa si esos cubos quedan flotando en el aire? ¿Cómo abrimos esos cubos? Aquí se abren hacia su parte frontal. Aquí se abren en sus laterales y por lo tanto una mujer puede estar sentada en el sofá de su sala viendo a través del reflejo de la ventana al mar y viendo cómo está su marido cocinando en la cocina. ¿Qué pasa si estas cajas tienen unas terrazas debajo o tienen unos patios? ¿Qué pasa si esos patios son de pequeña escala y se abren hacia el mar, o si son 3 patios grandes? Hasta que llegamos a la versión que ven arriba, que es un proyecto que nos gusta mucho, y es la idea de un cubo flotando sobre una plataforma. En esa plataforma estaría la alberca, luego estaría el cubo y el cubo tendría una terraza. Y las dos versiones que ven abajo son esa idea pasada por los reglamentos de la zona. Y entonces nos damos cuenta que es horrible y que nuestra idea de un cubo y un prisma puro se destruiría. Y entonces es hasta este momento que nos ponemos a estudiar el reglamento de la zona. No lo estudiamos antes, porque es una manera de conocer el terreno, es una manera de entenderlo y de empezar a explorar cosas, porque si no nos empezamos a atar las manos. Y ya empezamos a ver el reglamento del COS y el CUS, de las limitantes laterales. En España hay unas reglas muy claras que no puedes modificar el terreno más de 1 metro ni para arriba ni para abajo. Y luego nos damos cuenta que hay cosas absurdas, como por ejemplo no nos dejan hacer una casa escalonada, porque en España funciona mucho lo que ven aquí a la parte inferior
de la derecha, que es, tú tienes que hacer una plataforma de cimentación y a partir de ahí tienes 6,5 metros. Entonces nos damos cuenta que esas son nuestras reglas. Y volvemos a comenzar. Entonces ahora estudiamos el terreno desde sus puntos de vista geográficos. En la parte superior izquierda es un lugar que tiene vientos fuertísimos de 180 kilómetros por hora. En la parte superior de la derecha nos damos cuenta que el sol está del otro lado de las vistas, es decir, a donde se quiere abrir las vistas es el lado opuesto. Esta es una casa para 2 abogados de la Corte Penal Internacional que viven en La Haya, y en La Haya nunca hay sol y nunca ven el mar. Entonces no puedes decirles que no van a ver el mar porque el sol está detrás. Y aquí llegamos al concepto, y lo que decimos es que no queremos hacer solo una ventanal, un gran mirador al mar, sino que queremos hacer muchas ventanas, que cada una de estas ventanas vea a distintos puntos. Y luego el concepto de girasol, de cómo podemos hacer para buscar el sol. Y por lo tanto, enfrente sería la parte superior, es un prisma perfecto, y la parte de abajo el concepto de la casa, de cómo puede irse abriendo y buscando distintos lugares. Y esta es una lámina que le presentamos a los clientes, con lo cual quedaron muy convencidos. Les explicamos que si hacíamos un prisma puro, frontal, tendríamos 10 metros de frente de mar. Pero que si nosotros hacemos ese zigzag, en realidad cuando estiráramos ese zigzag, tendríamos 15 metros, es decir, 50% más de vistas del mar. Y entonces ahí llegamos al concepto de esta idea de un cubo o de unos cubos muy puros enfrentados con el paisaje. Y me gustaría enseñarles esto para que vean que una vez que llegas a la idea, después hay que desarrollarla y hay que ir probando cosas. ¿Qué pasa si un volumen sale más, si un volumen sale menos? Eso se prueba en el modelo de la computadora, pero también se prueba en muchas maquetas. Abajo, las maquetas de una escala, en la escala en la parte intermedia de otra, donde probábamos las aperturas. Si esas eran unas aperturas limpias o, como está en la parte superior de la izquierda, unas ventanas cerradas. A la vez lo probamos con 3Ds y con computadoras. Como hay vientos tan fuertes, es muy importante que estas casas tengan un patio trasero. Estas casas de la Costa Brava, cuando tienen el patio trasero, dejan de ver el mar. Y nosotros, a través de este espacio de doble altura, dijimos, oye, si vamos a tener que estar en el patio trasero, que pueda seguir viendo el mar a través de estos ventanales. La evaluamos térmicamente, asoleamiento y sombras. Y luego, constructivamente, llegamos a unas plantas muy sencillas. Ventilaciones cruzadas y la obra. Somos también unos arquitectos muy apegados a la obra y a entender el valor de la obra y los cambios que se pueden ejecutar en ella. Este es un día con justo unos vientos muy fuertes enfrentándose a la casa en obra. Esta es la casa terminada. No voy a explicar mucho más. Lo que quería era explicarles el proceso. Tiene cada uno de estos cubos ven a distintos sitios y te enmarcan distintas vistas. Y quizá lo que más me gustó fue que un amigo mío vio la casa publicada y me felicitó por la casa que acababa de acabar en Portugal. Entonces le dije, no está en Portugal, está en España, pero me sentí muy halagado porque para mí la arquitectura que más me interesa es la arquitectura que habla portugués, ¿no? La arquitectura portuguesa y la arquitectura brasileña, más diáfana, no recayendo en materiales tan caros, sino en materiales sencillos y composiciones geométricas. Les voy a enseñar ahora, ya entrando en materia, el trabajo que hemos hecho de vivienda plurifamiliar. Es una exploración. Le explicaba ahora a Álvaro que nosotros empezamos a hacer casas y cuando empiezas a hacer casas, la gente te empieza a conocer por casas y te empieza a pedir casas. Y nosotros no queríamos quedarnos atados en las casas. Renunciamos a hacer varios encargos de casas y empezamos a hacer concursos y a buscar proyectos. Este es un ejercicio de vivienda con pura madera en Sabadell. Este es un edificio de vivienda social en Barcelona, otro edificio de vivienda social en Badía del Vallés. Y les enseño
el primer proyecto, les estoy enseñando casi las láminas que presentamos al concurso para que lo entiendan, para que vean el proceso. Esto es un edificio, es una torre de vivienda plurifamiliar. Fue un concurso en donde nos invitaron y es en Polanco, en la Ciudad de México, es una zona residencial. Este es el terreno, entender la iluminación, entender a nuestros vecinos, cuáles eran las oportunidades y problemas. En verde, lo que eran los espacios públicos. En rojo, un edificio muy alto. En amarillo o naranja, un edificio que era probable que cambiara. Y aquí empezamos a estudiar esquemas para el terreno, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? Cada uno de esos cubos es una unidad, un departamento. ¿Qué pasa si hacemos 4 torres, 4 unidades pegadas y tienen frontal y trasero? ¿Qué pasa si hacemos un patio intermedio y un patio trasero? Como cada una de las ventajas del desglose de las opciones para volverlos viables, ¿no? Es decir, el ejercicio de arriba de los 4 departamentos pegados es inviable, por lo tanto, para volverlo viable tendríamos que llegar a estas soluciones, a las de la última barra. Y luego estas decisiones las empezamos a enfrentar contra el terreno y contra nuestras opciones, y llegamos a las propuestas de abajo de ver qué pasaba si construíamos 4 torres. Esas 4 torres, después vimos que como teníamos un vecino muy claro arriba, muy fuerte, era mejor hacer un trabajo en C. Ese trabajo en C nos permitiría maximizar ventilaciones y visuales. Y esta C, cómo se podía partir en estas 4 torres independientes. Este es el plan maestro con los usos de suelo, la planta de techos, y luego la planta de cada uno de los departamentos. Son departamentos muy grandes porque Polanco tiene un reglamento que no puede haber departamentos menores de 150 metros cuadrados, lo cual es un poco un crimen, la verdad, porque Polanco es una zona, es una manera de preservar o de mantener, ¿cómo se dice? Perpetrar la desigualdad, ¿no? Porque es decir, es una zona que tiene todos los equipamientos y que entonces los propios ricos dicen, aquí no me traigas chusma que viva en departamentos chiquitos, tráeme puros departamentos grandes y la ley no te permite hacer menores, ¿no? Entonces, son 4 unidades con espacios públicos muy abiertos, ahí creo que se ven, ¿no? Donde no hay densidad de muros y con todos ventilaciones cruzadas. Ahora iremos viendo, estas son las distintas plantas. Y luego una cosa para la gente que haga diseño de edificios, de vivienda plurifamiliar, esta planta es importantísima, lamentablemente, ¿eh? Pero es lo que te dicta el edificio. Y es en el momento, hasta hace poco, no sé cuál es el reglamento de construcción en Guadalajara, el reglamento de construcción en la Ciudad de México hasta hace poco te obligaba a tener 1.5 lugares de estacionamiento para un departamento de 90 metros cuadrados. Y 1.5 es una estupidez porque no tienes medio coche, ¿no? Ahora han cambiado y ya ahora hay un máximo de número de estacionamientos, pero cuando te piden los estacionamientos, lo primero que tienes que hacer es diseñar tu planta y a la par bajar a tu planta de estacionamientos para bajar las columnas, porque si no, cuando subas esas columnas te va a destrozar tus espacios. Entonces es un trabajo que tienes que hacer paralelo como entre ingeniería y arquitectura. Estas son las fachadas. Es un edificio tremendamente sencillo, una retícula de concreto, una batalla con los desarrolladores para que nos dejaran remeter. Si se fijan ahí en las sombras, nosotros intentamos tener unas terrazas y unos balcones generosos y claro, ellos peleaban cada uno de estos metros porque eran metros no vendibles. Hay que entender las lógicas de los desarrolladores, pero también llega a ser muy cansado. Esto es cada uno, una vez que presentamos la torre, luego presentamos cada uno de los prototipos y cada uno de los prototipos en sus zonas de agua que fueran eficientes, en sus circulaciones, y como por ejemplo el departamento de la derecha tenía muy pocas áreas vestibuladas o de desperdicio de circulaciones. Aquí está evaluado, ¿no? Por ejemplo, solo tiene ese pasillo y el resto en realidad todas las circulaciones suceden en espacios interiores. Esto se las tendrán la presentación, pueden estudiar las plantas luego con detalle.
Y algo que nosotros siempre hacemos es que presentamos los concursos y presentamos una sección constructiva. Es decir, intentamos probarle a los desarrolladores que sabemos cómo construirlo. Y este fue el primer edificio que construimos de ese tamaño, pero hicimos un esfuerzo por decir, oye, hablamos con nuestros ingenieros y demás y decirles todo el esquema que ven allí, sabemos cómo construirlo y cómo meterlo en presupuesto. Y este fue un esquema de desarrollo de cómo se construiría el edificio, que formó parte del concurso también. Te piden, en muchos casos, como vieron, las plantas de los acabados, para ellos poder evaluar y hacer sus costos para ver si te contratan o no. No solo te contratan en base al proyecto, sino en cuánto les va a costar la obra. Y estos son los renders del proyecto con las 4 torres. Esta era la idea, ¿no? Una retícula de concreto, unas plantas abiertas con unas cocinas, con unas puertas correderas que se podían abrir y cerrar, una terraza pública, y esta era como la imagen urbana. Comenzó la obra. En la obra, en obras de esta escala, es una obra de 15,000 metros cuadrados. Tienes muy poco margen de maniobra, puedes cambiar muy pocas cosas porque es muy caro. Y ahí entiendes un poco, fue bastante impresionante para nosotros como arquitectos empezar a trabajar con esta escala. Era una escala nueva para nosotros, ya habíamos hecho bastantes casas y era un mundo nuevo. Nuestras grandes terrazas las perdimos, pero por lo menos logramos mantener la retícula de concreto y que pudiera tener unos jardines verticales. Y este es el edificio construido. Es un edificio muy sincero en el sentido que es una retícula de concreto, unos muros macizos en negro y unos ventanales y las jardineras. Y quizá el tema era cómo llegaba este edificio al suelo, cómo esta retícula se encuentra con la planta baja y otra vez en una cosa horrible de usos de suelo, no puede haber usos mixtos. Polanco no permite áreas comerciales en las plantas bajas, entonces por más que tú quieras hacer algo, no lo puedes hacer. A mí me hubiera encantado poner un café aquí, y activar la ciudad y la banqueta, pero el reglamento no te lo permite. Intentamos creo que nuestras casas en medio de la naturaleza tienen unas geometrías mucho más exuberantes, porque siempre he dicho que si haces ecológicamente bien las casas no molestas a nadie, pero en la ciudad creo que es importante ser discreto. La ciudad está hecha de pequeños tabiques. Oriol Bohigas, no, Josep Bohigas, su hijo, dijo que si la ciudad es una paella, la vivienda es el arroz, ¿no? Y entonces el arroz se nota, pero no puede haber camarones y calamares o salchichas cada 3 minutos, ¿no? Entonces creo que la vivienda tiene que ser también un ejercicio de una cierta discreción. Ganamos este concurso y yo un día vengo bajando, tuvimos una discusión muy grande con ese concurso que también se los transmito y les explico la preocupación. Nos pedían que quitáramos 1 metro a los cuartos de servicio para dárselo al walk-in closet de la habitación principal. Entonces yo les decía, pero ¿qué no saben que en México la revolución va a empezar por ahí, por los cuartos de servicio? Porque la gente va a empezar a no soportar tanta desigualdad, ¿no? Y entonces era una empresa muy grande. Marnos está haciendo los servicios aquí, todo el mundo estaba muy asustado, los directores generales, y los directores generales son tan buenos en su trabajo como yo en el mío, y por lo tanto siempre he hablado con ellos de tú a tú. Entonces pedí una junta con ellos y llegamos a un acuerdo de que no nos volverían a invitar a un proyecto que necesitara cuartos de servicio, que nosotros haríamos departamentos que no tuvieran cuartos de servicio para no participar de ello. Llegamos a ese acuerdo, firmamos las manos y un día nos damos la mano. Y un día yo vengo bajando de la junta de entregar el proyecto ejecutivo y me encuentro al director general de Marnos y me dice, oye, canijo, qué mala onda que no quisiste participar en el concurso. Yo le digo, ¿qué concurso? Entonces alguien le había dicho
que no queríamos participar, alguien que le caímos mal porque habíamos puesto tantos peros con con el proyecto anterior y con los cuartos de servicio. Y entonces me dijo, mira, nos quedan 3 semanas. Quedan 3 semanas para entregar. Invitamos a Tatiana Bilbao, a Derek Delecan, a Luis Aldrete, a MMX y a alguien más. ¿Le entras? Y yo le dije, va. Ellos llevaban los habían invitado 2 meses antes, ¿no? Y dije, pues órale. Me dice, si le entras, le entramos. Y entonces este fue un concurso que hicimos en 3 semanas. Esto está en Polanco, muy cerca del Museo Sumaya. Entender importantísimo para su trabajo en vivienda plurifamiliar, que son las estructuras de la ciudad que existen y los equipamientos. La idea de desarrollar un corredor a lo largo del ferrocarril de Cuernavaca, ahí al lado izquierdo, al final de la imagen, estaría el Museo Sumaya y el Jumex, y cómo este corredor a través de las vías del tren. Y entonces este es nuestro terreno. Era un terreno muy grande, son 300,000 metros cuadrados de construcción. Una vez más el asolamiento, la idea de una planta baja comercial, y luego lo que mismo que les enseñé con la casa, también se hace con un edificio. Empezamos a estudiar, que también lo vieron en el otro proyecto, tipologías. ¿Qué pasa si, como está en la parte de arriba, son unas grecas? ¿Qué pasa si esas grecas son un esquema de peine que van saliendo cosas? ¿Qué pasa si son 4 torres? ¿Qué pasa si es una torre grande? ¿Qué pasa si es un damero, como en la parte inferior de la izquierda? Es decir, todas estas figuras en blanco y negro eran distintos tipos de acomodos para la vivienda plurifamiliar. Y eso lo probamos también en planta y en 3D. ¿Qué pasa si es una gran barra? ¿Qué pasa si son 3 torres? ¿Qué pasa si es una torre que hace zigzag? ¿Qué pasa si son elementos cambiantes? No, ¿qué pasa si agarramos un Mario Pani de Acapulco y utilizamos estas figuras? O un Coderc de Barcelona y le ponemos un basamento. 3Ds, maquetas. Y llegamos finalmente a un esquema que se empieza a parecer a esto, que era intentar construir un volumen roto, que tuviera un gran basamento, que tuviera una planta comercial accesible con un basamento, y que luego se desprendieran unas torres que permitieran la vista y la iluminación de todos los departamentos, cubiertas verdes, relaciones comerciales, o sea, de actividades con el parque lineal. Los comercios en planta baja, yo siempre les pido que hagan un ejercicio, y los edificios comerciales son mucho más accesibles para el público que los edificios públicos. Y si no me lo creen, intenten entrar a Palacio Nacional, intenten entrar al Ayuntamiento de Guadalajara o intenten entrar al Ayuntamiento de Barcelona, ¿eh? Que son edificios cerrados con seguridad, pese a que son edificios públicos. Y por lo tanto, si tú dotas de una cierta actividad de restaurantes, galerías, áreas de juego de niños, la planta baja de un edificio, estarás haciendo un gran favor a la ciudad. Y luego le llamamos esto, les estoy enseñando justo las presentaciones del concurso, porque me pareció que era lo más útil para ustedes. Y le llamamos Downtown, porque también hay que ponerles nombres de marketing, ¿no? Y entonces esta idea de cómo pudiera ser un edificio que tuviera estas características de distintas volumetrías. Ganamos el concurso. Empezamos a desarrollar el proyecto, y aquí vuelvo a lo mismo. Vean las plantas de estacionamiento, ¿no? Es decir, a la par que íbamos haciendo todas las distintas, son dibujos pesados. Esta es la planta baja. Miren la planta baja, arriba está el parque de ferrocarril de Cuernavaca. Triplicábamos el área del parque en nuestro edificio como áreas completamente públicas y de accesibilidad. Esto es la primera, estos son ya las primeras plantas de departamentos, unidades muy eficaces, muy eficientes, porque si no, si tú empiezas a desperdiciar esas áreas, nunca vas a ganar un concurso. Ya habíamos aprendido de nuestra batalla con las terrazas del edificio de Polanco, y por lo tanto ya no le pusimos ninguna, porque ¿para qué? Concentramos nuestras terrazas en grandes espacios públicos en las partes superiores, y luego cómo el edificio se iba abriendo.
todas, si se fijan, todas las plantas se van deconstruyendo, van cambiando hasta llegar a la planta de conjunto, y luego estas son las secciones que quizá habla de la envergadura del proyecto, ¿no? Vean nada más la cantidad de lugares de estacionamiento, ¿no? Y esto era el reglamento traspasado, es decir, si tú tienes 300 departamentos, pues necesitas 400 lugares, 450 lugares de estacionamiento para cumplir con la ley. Bueno, y los alzados intentaban enseñar esto, ¿no? Intentar romper un edificio tan masivo para volverlo un edificio más fragmentado y más armónico y generoso con la ciudad. Otra vez lo mismo, enseñarles que sabíamos construirlo, y estos eran otra vez departamentos más modernos, departamentos con cocinas abiertas, no tenían cuartos de servicio, cocinas que podían tener unas puertas correderas y se podían abrir y cerrar, gimnasios y áreas públicas en las cubiertas, y luego como cada uno de estos patios siempre tenía una apertura para que los departamentos pudieran ver hacia el horizonte. Ganamos el concurso y luego nos empezaron a pedir cambios y nos empezaron a pedir cuartos de servicio, y nosotros les empezamos a decir que no habíamos pactado eso, y empezamos a pelear por nuestro proyecto hasta que llegamos a un acuerdo en donde ellos nos dijeron que, bueno, llegamos a un acuerdo final en donde ellos nos pagaban hasta donde habíamos trabajado, y la parte más importante y donde fueron bastante generosos es que no utilizaría nuestro proyecto, porque a mí me daba miedo que lo agarraran y lo destruyeran y alguien dijera, oye, ve el espantoso edificio que hizo Eduardo, ¿no? Que de hecho el edificio construido lo pueden buscar en internet, creo que es un edificio durísimo con la ciudad, y hay gente que me ha dicho que sí era mío, ¿no? Y en realidad es un edificio que hizo Javier Sánchez, tremendamente masivo, creo que lo pueden, o sea, si ponen Marnos, Javier Sánchez aparecerá y lo pueden ver. Pero bueno, a veces es mejor, esto, tablas de áreas construidas, de eficiencia, de circulaciones, tienes que a la par de, miren esto, o sea, esto es la parte de la presentación del proyecto. Y hubo gente que solo se interesó en esto, que cuando llegamos a este punto, todo lo anterior no le importaba siempre y cuando los números cuadraran aquí. Les voy a presentar 3 edificios construidos, y con eso concluyo, de 3 distintas características, creo yo. Este es un edificio de uso mixto, de vivienda, comercio en planta baja y oficinas en primer nivel en la colonia Roma, en la Ciudad de México. En realidad parece un edificio, pero como pueden ver ahí, eran 3 edificios juntos que tenían una fachada unitaria y que ahí se ve normal, pero cuando nos entregaron el levantamiento, así está el edificio, totalmente chueco, ¿no? Para un lado y para el otro, vean la parte de arriba, ¿no? De la cornisa. Y entonces el gran esfuerzo del proyecto, bueno, estas eran las 3 plantas, y el gran esfuerzo del proyecto era, el edificio está inclinado porque tenía su centro de carga, su centroide de carga, en la esquina trasera. Esos, si van a la Ciudad de México como, bueno, no sé si lo sepan o no, pero está construido en un antiguo lago, y como está construido en un antiguo lago, ese antiguo lago se chupó, es un lodo, las presiones de los edificios o los pesos de los edificios hacen que los edificios se hundan, y los edificios y la presión sale por donde es más fácil, y por lo tanto donde es más fácil salir es en las esquinas, porque hay edificios, entonces las esquinas de las calles están más levantadas y los edificios tienden a inclinarse para la parte trasera. Entonces nosotros teníamos que el edificio ya no lo puedes corregir, pero no puedes permitir que se siga hundiendo en su vértice trasero, porque tarde o temprano se va a romper, se va a colapsar. Y entonces el ejercicio que tienes que hacer es recuperar que el centro de carga, pasarlo del final al centro. Y eso es lo que hace este proyecto. Este edificio vacía 2 patios
para regresar y lo que nos dice la ciudad es que, ok, nosotros no podemos agregar metros cuadrados de construcción, pero los metros que saquemos de los dos patios los podemos agregar en una tercera planta, siempre y cuando esté remetida y no se vea. Y este es el programa, es un programa que tampoco se permitía en la Ciudad de México y que tiene una gran valentía. Este proyecto, su mayor valor, creo que no es el arquitectónico o no es el del diseño arquitectónico, sino el total, que es que para argumentar un edificio de uso mixto, lo que dijeron los desarrolladores, que es Reurbano, grandes amigos nuestros, utilizaron usos adquiridos. Entonces dijeron, oye, no, ahí ya había locales comerciales, nada más los estoy respetando y los estoy dejando. O sea, en planta baja tiene locales comerciales, en primera planta oficinas y los siguientes 2 niveles vivienda. Todo esto con la misma envolvente. Y aquí está la gran operación. Vaciar ese patio con 2 grandes muros de concreto que vuelven el centro de carga al centro del espacio. Y así fuimos vaciando y manteniendo cosas en obra hasta llegar a este tipo de imágenes. Es un edificio que se hizo mucho en obra, que se nos fue acabando el presupuesto. Toda la duela que ven en la parte inferior es duela recuperada de las distintas partes, entonces donde la utilizamos toda, hasta que se nos acabara. Y por fuera es un edificio en donde no se ve ningún cambio, en donde no sentíamos la obsesión de decir que aquí había un edificio nuevo. No pasa nada. Si el edificio está bien, si urbanamente funciona, no hace falta gritar que es un edificio nuevo. Y por dentro es un edificio vaciado y limpiado, en donde se expone el tabique. Esto es una oficina de arquitectos, es una oficina de conservas ecológicas, esto es una casa, en la planta baja una tienda de bicicletas y una miscelánea que tuvieron a bien mantener en el edificio. Esta miscelánea, que es la tienda más activa de todo el edificio, tiene una renta subsidiada por los otros locales para que no hubiera desplazamiento. Era la única tienda existente en el edificio. Todo el resto estaba abandonado. Y entonces lo que estaba en la esquina, en la mayor esquina, eso sí no lograron aguantar los desarrolladores. En la esquina ahora hay un restaurante Eno de Enrique Olvera, pero este está justo al lado. Este es el restaurante Eno. Y este es el edificio. A 2 cuadras de este edificio, algo que también es muy probable que les toque si trabajan con vivienda plurifamiliar, es trabajar en contextos históricos, en donde tienes que mantener parte de las casas o parte de las edificaciones. Esto era una casa abandonada también en la colonia Roma. Esta era la condición existente. Y donde en el lado izquierdo está el edificio. En los reglamentos de preservación de la Ciudad de México y de la colonia Roma, y supongo que de aquí también, te piden que mantengas la primer crujía y luego puedes tirar toda la parte trasera y hacer una torre. Nosotros creíamos que eso no tenía sentido, que si nosotros íbamos a trabajar con la vivienda deberíamos mantenerla en su esencia. Y por lo tanto mantuvimos el 94% de la casa y luego la parte de atrás la agregamos con la idea de que alguien que no fuera arquitecto no notara la diferencia entre lo que era nuevo y lo que era viejo. Y luego le agregamos dos plantas de niveles, pero la primera, estos son los primeros esquemas. La primera está remitida, ahora se las explicaré. Y esta es una maqueta real, esta es una maqueta del proyecto de cómo para mantener el 94% de la casa, todos los departamentos tenían que ser diferentes, porque no podíamos responder con un departamento homogéneo. Todos son de distintas medidas y todos ocupan distintos espacios. Y al final, este es el esquema que repite, digamos, el primer patio, bueno, ahora lo verán. Y un poco en la misma disciplina o con la misma técnica que ya les enseñé para proyectos anteriores, empezamos a probar distintos acabados, distintas cubiertas, hasta que llegamos a esta idea, que era dejar la casa en tabique blanco y luego hacer una franja de vidrio muy transparente que separara al final de los copetes superiores y las terrazas.
Este es el diagrama de actividad pública del edificio y este es el edificio construido. Ahí pueden ver los dos patios, la franja de vidrio y los desarrolladores. Nosotros queríamos cubiertas inclinadas. Los desarrolladores o de Urbano querían terrazas porque querían que la gente los pudiera utilizar y vender. Entonces llegamos a un acuerdo intermedio que era la mitad eran cubiertas inclinadas y la mitad eran terrazas. En la imagen de la derecha pueden ver la casa antigua, se ve en el tabique viejo, todos los elementos aplanados que ven, la retícula aplanada es la nueva retícula estructural que hace que el edificio se pueda sostener. Y esta es la parte nueva. Alguien que no es arquitecto, siento que no se daría cuenta, que no vería automáticamente la diferencia entre una parte y la otra. Por fuera, el edificio prácticamente no se ve, se prima la fachada de la casa que se limpió y se dejó tal cual. Y luego, cómo la reconfiguración de los espacios permite imágenes como la que están viendo, que es en donde antes había un cuarto, ahora pasa una escalera. Y como es una escalera, pues quizá no necesita ventana y puede ser abierta. Esta ventana, esta escalera, lo que ven atrás son dos biombos de instalaciones que le hicimos este acordeón que se puede abrir para que lo puedan revisar. Y luego estos son algunos de los departamentos. Este es un departamento donde nosotros también diseñamos los interiores. Está en la parte trasera. Tiene una doble altura. Este es el departamento frontal de la fachada. Otro departamento en la parte trasera. En la parte intermedia con un cubo de luz que da un patio superior. Y esta imagen con la que termino de explicarles este proyecto es quizá la que para mí suma la esencia del proyecto, ¿no? Que es la parte vieja abajo mantenida, la cornisa, un detalle muy trabajado en el trabajo de la estructura para tener unas columnas muy ligeras que también nos sirven para tomar las ventanas y también cómo se rompe la esquina. Es decir, la esquina se rompe con un trabajo estructural que intenta evitar una columna mucho más gorda. Y este es el último proyecto que les enseño con la idea de que podamos, si quieren, tener una conversación. Es un edificio que creo que fueron algunos de ustedes en Bucareli. Y les enseño esta imagen de Reforma porque el ejercicio de Bucareli es un ejercicio por trabajar con las partes traseras de Reforma, con los labios de Reforma, que le explicaba ahora. Es decir, Reforma ya sabemos que van a llegar los grandes capitales y los grandes arquitectos a desarrollarla y hacer unas grandes torres. Pero ¿qué va a pasar con las partes traseras si no las cuidamos? Y entonces ahí es un ejercicio de nosotros y Reurbano de ver qué pasaba con las colonias aledañas y llegamos a este plan maestro que es en la parte superior es el Monumento a la Revolución, Reforma, Bucareli y el Dondé, ¿no? Y esto es luego un estudio de todas las edificaciones que existen en la zona y los terrenos en azul que tenían potencialidad de desarrollarse. El que les voy a enseñar está en el centro, aquí. Aquí. Esto es la Secretaría de Gobernación y eso es el reloj chino de Bucareli. Entonces, les explico esto porque ahí sí teníamos nosotros una gran responsabilidad por la zona, ¿no? Estas son las amenidades que tiene toda la zona en un radio de 5 minutos y de 10 minutos caminando. Es importantísimo que zonas que tienen tantos equipamientos se densifiquen, porque significa que más gente va a tener acceso a todos esos equipamientos que son de uso público. Y aquí están las primeras exploraciones que lo pueden ver ahí. Y este es el concepto, ¿no? En el número 1 está el macizo de lo que se nos permitía construir. ¿Qué pasaba si le quitábamos un patio trasero que se necesitaba para poder ventilarse la parte trasera? 2 patios intermedios. En el número 4 ven la planta baja comercial. Y en el número 5, la idea de cómo este edificio se puede escalonar para entender
la importancia histórica de la Plaza del Reloj Chino, el edificio Gaona y la Secretaría de Gobernación, la Casa Vázquez Mercado. Y entonces es un edificio que se escalona, que agarra, que tiene la parte alta de Reforma en torre, pero que luego se va escalonando. Esto cambió, estos son los primeros esquemas. También Bucareli es una avenida muy ruidosa y por lo tanto tenemos que tener cuidado con eso. Y los trailers son porque son es el acceso a la central de abastos de México. Y significa por lo tanto que hay trailers que entran de 2 de la mañana a 5 de la mañana constantemente. Tuvimos que trabajar con un tema para que el edificio no vibrara. Y es un edificio tan pesado que no vibra, pero los edificios más chiquitos de al lado vibran cada vez que pasa un tráiler. Esta es la maqueta final del edificio construido. Un edificio que a priori parece sencillo y sencillo también desde mi inocencia arquitectónica, pero que es complejísimo, que fue complejo de construir porque es un edificio que tiene distintos pesos. En el momento que se empieza a escalonar tiene menos peso que la torre trasera y estás hablando de que estás en un lago. Entonces hubo un trabajo estructural, partimos el edificio en 4 torres, 1, 2, 3 y esta escalonada tercera, y cada una funcionaba con su elemento de cimentación independiente. Estas son las plantas, son 90 departamentos, bueno, 87 más locales comerciales. Casi todos son distintos, una labor titánica en ese sentido, tienen el mismo concepto, tienen las mismas distribuciones, pero cada una se tuvo que ajustar a la curva. Estos son los alzados, de los cuales me siento bastante orgulloso en su respeto con las colindancias, ¿no? Cómo agarra la altura lateral, luego se levanta pero ya remetido, y luego cómo se va escalonando y va bajando hasta agarrar la casa que remodeló nuestro amigo Juan Carral. Los estacionamientos, las imágenes de venta, el edificio iba a ser todo en concreto, y luego hicimos la obra y cuando teníamos la estructura ya no había dinero para que todo fuera en concreto, y entonces está hecho con bloc de cemento y las particiones, estos son, luego este escalonamiento que tiene estas grandes aperturas cuadradas en cada una de las esquinas, y este es el edificio terminado, tiene esta calle interior que se abre hacia la ciudad, que es para uso de todos los vecinos. Otra vez los elementos de jardines verticales, cómo pueden ir inundando todas las partes del edificio, y el escalonamiento de hacia el resto de la ciudad. Terrazas, jardines, transparencia, el respeto y el ajuste de la escala hacia la Plaza del Reloj Chino, donde ven la bandera de México, es la Secretaría de Gobernación. El edificio de noche, ahora hablaba con Graciano y Álvaro que nosotros hasta que no se empezó a construir este edificio no sabíamos que iban a ser de los mismos desarrolladores, si no seguramente hubiéramos podido abrir algunas de estas ventanas y hacer más permeables un edificio contra el otro. Siempre todos los proyectos, y les va a pasar, son perfectibles. Los proyectos se frenan cuando se tienen que frenar porque se tienen que empezar a construir, pero siempre podrías mejorarlos. La calle, la casa vecina, la entrada, una construcción muy sencilla, muy austera, el edificio que se va escalonando para encontrarse con la calle, las terrazas que tienen todos los departamentos y el edificio contra el resto de la ciudad, y también un edificio muy cerca del centro histórico, ¿no? Lo que ven ahí encendido es la Torre Latinoamericana, y la idea de poder volver a dotar al centro de vivienda. Son viviendas de muy distintas escalas. Hay departamentos de 40 metros cuadrados, de 50,
de 70 y por lo tanto, y también hay unos de 120, por lo tanto, con una idea de que puede haber una cierta diversidad de usuarios. Gracias. Si alguien quiere preguntar, comentar. Si tienen dudas, no sean charros, ¿eh? O sea, yo soy maestro, o sea, no se asusten. ¿Qué tal? Buenas tardes. Creo que lo que quisiera preguntar es, en todo este proceso que nos dices de que van generando todas estas ideas al principio, ¿no? Que dices, ¿qué pasa si fuera de esta manera? ¿Qué pasa si fuera de esta otra manera? Una vez que generan, pues todo este conjunto, no sé cuántas ideas puedan ser, ¿bajo qué criterios las juzgas y cómo es que decides en una para continuarla? Ok, buenísima pregunta. En la escuela de arquitectura, creo que nos entrenan para, de una manera dura, y ustedes lo están viviendo ahorita, para ver las debilidades de nuestras ideas. Entonces, seguro les ha pasado 500 veces que la noche anterior de que le van a presentar una idea a su maestro dicen, lo voy a volver loco, le va a encantar. Mis compañeros van a pensar que soy un genio. Ta, 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 ta. Y llegan y su maestro les dice, esto no funciona por esto y esto. Y te enojas y, bueno, o te frustras, lo que sea. Y hay algunas que son justas, otras que no te entendieron y otras que sí son ciertas, que el edificio no se abre bien hacia una calle, que no es generoso con la ventilación, que las viviendas no tienen vistas bonitas, etcétera. Entonces, ese ejercicio que haces en la escuela de arquitectura lo vas interiorizando. Y lo que creo que un arquitecto tiene que saber hacer es evaluar sus ideas y evaluar sus ideas con rigor. Porque si no, no vas a ganar un concurso. Es decir, si eres muy complaciente contigo y dices, esta agua es azul, no, es que yo digo que es azul, no, pues es que no es azul, no, pues que yo digo que es azul, no. Hasta que yo diga que es transparente, quizá alguien, o vamos a llegar a un acuerdo todos de que es transparente, ¿no? Entonces, cuando interiorizas esos exámenes que le vas haciendo a los proyectos, luego los vas descartando. Entonces, todas las ideas que viste son ideas muy libres. Yo a mis estudiantes muchas veces les pido que me hagan 3 opciones o 4 opciones, con la idea de quitarles de responsabilidad de una opción. Porque si es una opción, te vas trabando y te das cuenta, no, haz 4, haz 3 y una fallará en una cosa, otra en otra, otra en otra. Entonces, nosotros hacemos esas opciones muy libremente porque no tienen responsabilidad, pueden ser completamente equivocadas. Por ejemplo, yo le he presentado ideas a clientes, decir, oye, esta la descartamos porque no ventilaban los baños ni la cocina ni cumplía la ley. Y por eso la descartamos, pero la quise probar y de esto aprendimos esto. Entonces, al final, es hacer todas estas ideas, descartas, pero te vas quedando con muchas cosas en la cabeza que luego te sirven para fundirlas en el proyecto, como que uno tenía las vistas increíbles, el otro era muy bueno en su parte comercial, el otro era muy bueno con la ciudad, o hay otras que no las vas a poder usar en ese proyecto, pero que las usarás después. Me explico, el cubo blanco que les enseñé de la Casa Girasol, la construí en Malinalco, 10 años después. Me explico, y es una torre bien bonita, vertical, que tiene arriba lo que yo llamo un cuarto sin techo. No es una terraza, sino es un cuarto sin techo. Tiene ventanas, tiene muros, tiene todo. Entonces, es esto. Yo creo que es ser libre al jugar y luego ser riguroso al examinar y descartar. ¿Sí? ¿Sirve? Hola, ¿qué tal? A mí me gustaría, bueno, saber quiénes son algunas de personas que te inspiran a ti, otros arquitectos, arquitectas o de otras profesiones incluso también. Ok, gracias por la pregunta también. Mira, lo primero que hacemos en la oficina es buscar referencias. Cuando llega un proyecto, lo primero que hacemos es ver qué hizo la otra gente. De hecho,
cuando llega alguien nuevo al despacho, se asustan de ese proceso. O sea, yo he agarrado y de repente como que yo veo a arquitectos como diciendo, no manches que este cuate se va a copiar la casa o el proyecto de tal. Entonces les digo, espérate, tranquilo, ¿me entiendes? O sea, vamos, no se preocupen que vamos a hacer algo nuevo. O sea, que vamos a hacer algo distinto, ¿no? Y entonces, lo que hacemos en cada caso es ver lo que ha hecho otra gente. Me inspira y respeto muchísima gente. Muchísima gente porque, y eso sí creo que es importante, tener conocimiento y conocer a los arquitectos maduros, jóvenes, crecientes de todos lados, ¿no? Y saber y estar al tanto de ellos, ¿no? Entonces, más que a mí que me inspire una figura en particular, lo que más me inspira, te decía, era o que más es la arquitectura portuguesa. Álvaro Siza, Soto de Moura, Méndez da Rocha, en Brasil, o sea, porque creo que trabajan con lugares más cercanos a nosotros que si nos vamos a inspirar con arquitectos de Copenhague. ¿Cómo vas a construir una cosa? No tiene nada que ver, ¿no? Pero busco más un conocimiento general de todo para que cuando llegue ese proyecto pueda buscar referencias. Y luego esa búsqueda de referencias, y es ahí donde se ponían los estudiantes, bueno, no los estudiantes, los arquitectos jóvenes nerviosos, era como, traigan ideas, vean qué busquen en los libros y vean qué les interesa. Y entonces como que esa búsqueda no está solo en mí, porque sería muy reducida, sería solo en mi conocimiento. En cambio, si lo abres a todo el despacho, que es algo que siempre hacemos, siempre que llega un proyecto, es todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede traer ideas, todo el mundo puede no sé qué, y con eso construimos como esta base de conocimiento y ahí después de ahí lo pulimos y sacamos cosas, y siento que al final a todo le damos un twist o algo para crear algo nuevo. No hay, partiendo del dato de no hay nada nuevo bajo el sol. Me explico, todos son irradiaciones de creatividades anteriores y que tú tienes que tomarlas, ser responsable con ellas y aportar algo nuevo. Un ejemplo muy sencillo. El edificio que les acabo de enseñar, para mí, es el Rockefeller Center con curvas. ¿Me explico? Y es muy distinto a Rockefeller Center, es una proporción distinta, pero lo que me interesó del Rockefeller Center es el escalonamiento con la ciudad. Y ese escalonamiento con la ciudad, bueno, ahora cómo lo adapto al reloj chino, a la necesidad, al no sé qué, de ahí viene mi inspiración. Y luego busco las plantas bajas comerciales en tal lado y así le vas sumando. ¿Sí? Yo quisiera saber con qué, bueno, escucho que construyes en casi todo el mundo y me gustaría saber con qué dificultades te has encontrado, porque por ejemplo hablabas de que en Polanco son 150 metros cuadrados y es vivienda pues ahora sí que para una cierta sociedad, ¿no? Pero por ejemplo en otras partes del mundo, ¿qué te ha desconcertado o qué te ha cambiado como la visión que apliques a tu arquitectura aquí en México? Ok, buenísimo. Mira, yo creo que los arquitectos estamos entrenados como guerrilleros o como guerrilla, y que como guerrilla te pueden soltar en la selva, en la ciudad, en la arena, en el desierto, en donde sea, y con estas herramientas puedes saber reaccionar. Les pongo un ejemplo. Aquí hay Metrobús, carriles confinados, ¿sí? ¿Saben quién inventó eso? Un arquitecto, Lerner. Lerner fue arquitecto y se volvió alcalde de Curitiba. Y dijo, quiero hacer un metro, pero no tengo lana para excavar. Pues, ¿cuáles son las características? Yo creo que completamente entrenado como arquitecto. Oye, ¿cuáles son las características del metro? Ah, pues es que es un canal confinado con muy pocas paradas y donde tú ya pagaste antes. O sea, no le pagas al chofer que te hace quedar tiempo. Oye, ¿eso no lo puedo hacer en la ciudad? Sí, y se llama Metrobús. ¿Me explico? Entonces, ese es un arquitecto pensando con estructuras de arquitecto en distintas condiciones. Entonces, yo siento que si te formas, yo soy un arquitecto formado en México,
y formado en una universidad pública. Yo siento que si te formas bien formado en México, sales al nivel de cualquiera. Y vean muchos de los arquitectos tapatíos y arquitectos jóvenes tapatíos que se están dando el tú por tú con las mejores oficinas del mundo en calidad de proyectos. Entonces, si tú te formas con estos conocimientos, es como un guerrillero, como un boxeador, que lo suelten o no lo suelten, pues ya sabe hacer un gancho y escaparse y un drift ¿me explico? Y intentas utilizar esas técnicas después nada más a las técnicas constructivas locales, que eso es lo difícil. La casa que estoy haciendo en Estados Unidos, pues es una casa constructivamente totalmente distinta a México, porque son muros de madera. Las casas de España, todas, y las de Europa, estoy haciendo una casa también en París, una casa en Italia, tienen que tener doble muro, porque por condiciones térmicas tienes que tener un muro, tienes que tener una cámara de aire y tienes que volver a tener otro muro. Entonces, pues no hay cuento, mano. Hay otras, estoy haciendo un penthouse en Nueva York y ahí estoy en espera de que los abogados me digan qué puedo hacer. O sea, el proyecto no ha comenzado porque estamos esperando a que nos digan, esto sí se puede hacer y me den el envolvente que tiene que ver con los derechos de aire que pueden rascar de todo el edificio. O sea, están viendo si a los ductos los pueden quitar como que no cuentan en el CUS y entonces podemos tener más metros. Una cosa horrible. Pero hasta que yo no tenga eso, no se va a poder construir. Y ya una vez que llega a eso, tú tienes tu expertise. ¿Me explico? En ese sentido, hay como este discurso, había un discurso de multidisciplinas. Y yo creo que las multidisciplinas están muy bien, pero cuando cada quien es un experto en lo que hace. Porque si yo no voy a hablar de cocina, no sé de sazón, no sé de... Por lo tanto, que hable un experto de eso y que ese experto me informe y me condicione a mí. Entonces yo creo que es esto, formarte bien, entender tu área de expertise técnico y en base a eso responder, y creo que es más o menos el mismo en cualquier lado. Eduardo, aprovecho para darte las gracias pues, para haber aceptado nuestra invitación a inaugurar, ¿no?, esta sexta edición del diplomado, ¿no? Y me ligo a esta cuestión pues de la guerrilla, ¿no? Tú antes cuando nos estabas explicando este proyecto gigante, pues que tuviste como unos puntos, unas opiniones diferentes respecto al desarrollador, pues te quería preguntar, al final, cuando hablamos de estos conjuntos, ¿no?, que son de una cierta forma grandes, ¿no?, y que necesitan de una inversión, digamos, bastante importante, una vez se enfrenta con esos desarrolladores, ¿no?, que para ellos a lo mejor es un proyecto de Excel, ¿no? Son números, cuántas viviendas, cuántos cajones, cuánta rentabilidad, cuántos metros cuadrados de circulación, etcétera, ¿no? Y tú hablabas de esta cuestión, pues, de esto no te lo acepto, ¿no? Entonces, muchas veces esos proyectos se convierten como en una guerra que se construye a través de batallas. ¿Cuáles batallas estás dispuesto a perder y cuáles batallas no estás dispuesto a perder? A ver, tienes que ser estratégico, completamente de acuerdo, en qué batallas. Hay unas batallas que no vas a ganar. Entonces, más allá de esas, y tú tienes que decidir si en esas vas a participar o no. Si este edificio pudo muy fácilmente haber sido dos torres cuadradas, porque son 500 veces más fáciles de construir, Oye, si a mí el desarrollador me dice, tienes que hacer dos torres de no sé cuántos niveles enfrente de... Pues quizá yo ahí digo, oye, yo no quiero hacer eso, yo no le quiero hacer eso a la ciudad. ¿Me entiendes? Entonces, hay unas que las del desarrollador van a ser muy claras. Metros cuadrados vendibles, también vas aprendiendo con las experiencias. Ahora Álvaro me llevaba con unas terrazas que yo no podía creer que existieran. Hay unos proyectos, no sé si cuando fueron a la Ciudad de México, visitaron un proyecto de Ambrosia Echegaray, precioso, que es una retícula de concreto que tiene unas terrazas enormes. Yo lo vi y les dije, ¿quién? O sea, ya ni les pregunté sobre el arquitectónico, ya sé que son unos arquitectos excelentes. Y dije, ¿quién fregado se los dejó hacer? Porque son batallas que que nunca he podido ganar. Entonces, tú tienes que tener unos ciertos límites. Privatización de la ciudad, violencia contra tu entorno cercano,
tipo de vivienda que puedes hacer o no puedes hacer. Alguien pudiera decir, oye, yo no quiero hacer departamentos de 150 metros cuadrados en Polanco. Porque, entonces, oye, esa es la ley, eso es lo que hay. Creo que formamos parte de la industria de la construcción, que generamos empleos, que tampoco puedes ser arrogante y creerte una estrella arquitecto. Y decir, bueno, vamos a intentarlo hacer lo mejor posible. Y luego hay unos límites. Para nosotros fue muy claro el límite de los cuartos de servicio. En el edificio primero, en el de la retícula de Polanco, los cuartos de servicios se tuvieron que meter como bodegas en el uso de suelo, o sea, porque no cumplía el reglamento. Entonces les dijimos, oye, nosotros no volvemos a hacer un cuarto que no cumpla con el reglamento. No me vuelvas a pedir que yo ponga bodega a algo que es. Esa batalla la pude haber peleado en la torre, no. Ya había aceptado, ya tenía un contrato firmado. Si hubiera aceptado que me demandaran y que hubiera perdido el juicio porque estaba incumpliendo no sé qué, pues lo tuve que hacer. Los arquitectos somos también figuras bastante débiles y hay que entender nuestras batallas para eso. Débiles contra el monstruo del desarrollador que te dice, esto así o así, ¿no? Entonces, yo siento que tienen que ver, para mí, hay dos factores. La ciudad y lo segundo, viviendas dignas. Este edificio tuvo 500 versiones de departamentos distintos y yo dormí tranquilo el día que entré al peor departamento de todo el edificio, es decir, el de la parte de atrás, el patio de atrás abajo, y vi que yo viviría ahí. Y ahí dije, ya está. Ya me quedé tranquilo. Yo estoy muy orgulloso de cómo funciona el edificio urbanamente con respecto a la Plaza de la Revolución, pero la parte difícil era que todos los departamentos estuvieran bien, porque era una... Y ahí yo me quedé tranquilo. Entonces, para mí yo creo que son esas dos. La generosidad con la ciudad y luego la dignidad de la vivienda. ¿Y qué me ha hecho hacer? Me ha hecho ya no participar con desarrolladores que no están alineados a lo que yo busco. Y no es prepotencia, es evitarnos problemas. Yo y ellos. ¿Para qué? ¿Me entiendes? ¿Para qué lo hacemos si nos vamos a pelear en 3 meses? Pues ya no somos afines, no lo hagamos y ya no intentemos buscar ese camino. Le decía Álvaro hace rato que si pensamos si ven los edificios de Nueva York, de todos los arquitectos estrella, verán que ninguno da 1 metro cuadrado de regalo. Hacen las fachadas y las hacen bonitas y hacen volumetrías, pero todo es vean los renders y vean, son el uso de suelo a todo lo que da, porque ningún desarrollador le va a permitir hacer un escalonamiento para hacer unas terrazas y no se venden. Entonces, justo ahí hay como las reglas de cada lado y tú tienes que decidir en cuáles entras y en cuáles no. Y dicho esto, y se los digo con todo mi cariño, es cansado. Es cansado. Requiere mucha energía, requiere estar, es cansado para todos, también para los desarrolladores, la verdad, porque son batallas con la ciudad. Los proyectos grandes tienen esto. Los proyectos chicos son más fáciles, son juguetes, son muy divertidos, pero los proyectos grandes son un reto y dependen de muchos factores, porque también los desarrolladores los exprimen, y les piden contribuciones para campañas políticas y los extorsionan. Yo creo que no es corrupción, que es extorsión. Es decir, Marnos tiene una política de 0 corrupción, pero es un gigante. He trabajado con otros desarrolladores que tienen política de 0 corrupción y les frenan las obras 2 años. Y entonces significa que tienen que subir el precio porque si no ya no lo pueden vender, etcétera, etcétera, etcétera. Es una batalla, padre, como todo, es increíble. Yo amo mi profesión. Yo no van a escuchar de mí, no, es increíble, es un sueño. Lo digo por ustedes, no estoy presumiendo yo, lo digo que el trabajo que pueden hacer en los distintos rangos, siempre he dicho, ese edificio y todo los hicimos entre muchas personas. Yo lo diseñé, yo no lo construí, yo no gestioné la obra, yo no conseguí el terreno. Hubo muchísima gente, nosotros hicimos una partecita así. Hay mucha gente que aporta para que se lleve a la realidad.
Sí, nada más una. Tú y yo ya hablamos toda la tarde. Ya hablamos toda la tarde. Pero yo tengo una duda, digo, porque a veces en la oficina pues vivimos como muy acelerados, ¿no? Y todo urge, ¿no? Y entonces te va consumiendo, entras a la oficina y te comen todas las cosas, ¿no? Todos los pendientes y son infinitos. Tratas de avanzar en unos, pero es como escarbar y sigue saliendo más y nunca se van a acabar. Entonces, yo me imagino, digo, con obras en todos lados, ¿no? Que si una casa en París y que una casa en Estados Unidos, o sea, ¿cómo gestionas eso en el día a día, ¿no? O sea, ¿qué es lo que urge? ¿Cómo vas y controlas que la calidad de la obra está bien? O, por ejemplo, ahorita pensaba en las estructuras, ¿no? En estos edificios que se intervinieron, digo, ¿cómo le meten 2 pisos encima? Y que si las columnas, o sea, todo eso debe estar ¿cómo digo? Plagado de situaciones que hay que decidir en este momento qué hacemos, ¿no? Porque es una sorpresa y ya quitamos las columnas y no sé qué, y luego que es eficiente y que está en costo, o sea, ¿cómo se gestiona Muy eso? fácil, con muchas horas de trabajo. Con muchas horas de trabajo y todos los arquitectos que les gustan y no les gustan, que ven todos comparten eso, que le ponen muchas horas de trabajo. Entonces, hay una cosa que también estoy viejo, digamos. O sea, entonces ya llevo mucho tiempo trabajando y por lo tanto llevo muchos proyectos acumulados. Me explico, lo que ven es el resultado de exactamente 18 años de trabajo. Entonces, claro, en 18 años pues, vas acumulando cosas, ¿no? Entonces, nunca tenemos muchas batallas concentradas. Siempre estamos haciendo 2 edificios, 3 casas, una exposición y una remodelación. Y entonces puedes ir y luego esos tienen distintas etapas, ¿no? Nunca hacemos más de 3 ejecutivos a la vez, porque nos moriríamos. Y entonces unos están en ejecutivo, el otro está en diseño conceptual, el otro está en obra. Incluso eso nos ayuda a sobrevivir de energía, ¿no? Porque nos moriríamos con puro ejecutivo. No, hoy estás en el ejecutivo, estás harto y te vas a la obra y dices, ¡ah, qué fregón! Eso de tanto dibujo, no sé qué, ahora está volviendo un espacio. Y la adrenalina de ese espacio te regresa y con eso regresas a diseñar, porque vienes inspirado y entonces estás en esa etapa. Y luego te vas a la otra. Entonces, la constante son horas de trabajo. Es lo único que yo le pido a mis estudiantes. Yo a mis estudiantes no les pido ser talentosos. Llevo 18 años de profesor o más. No, 18 en Barcelona, como 20 años de profesor. No, todavía no tengo ningún alumno genio. No he conocido ni un alumno genio. He conocido alumnos talentosísimos, buenísimos. Y he conocido a alumnos que no tan talentosos y luego creía yo, y luego buenísimos, porque era una cuestión de su curva de tiempo y se volvieron más. Y la constante es trabajo. Si le meten horas de estudio, horas de trabajo, horas de no sé qué, pues vas resolviendo los problemas, porque si no tienes ese tiempo, las columnas de Córdoba, por ejemplo, están súper trabajadas. Probamos muchas opciones y descartamos una, entonces hay que moverle porque ahí no podía haber una. Pues eso, si no le metes horas de trabajo, te tienes que quedar con la primera, porque ya está. Pero un trabajo padre, la verdad, es un trabajo interesante, un trabajo productivo, un trabajo donde sientes que construyes sin ser pretencioso, un granito de arena a tu ciudad o a donde sea, ¿no? Y también recibes la adrenalina, me vino a la cabeza lo que dijiste de Estados Unidos. Para mí está siendo increíble aprender cómo se construye allá, con la adrenalina aquí, porque además los gringos te demandan. Entonces es como, al principio puedes hacerlo, yo, sí, y luego pues, como horas, no les cuento hacer un proyecto en pies y pulgadas, porque si te equivocas en pies y pulgadas, chato, te lo cobran a ti. Entonces, pues aprende y convierte y que no la mueles. Entonces, es horas de trabajo, pero también estimulante. Muchísimas gracias, Eduardo, por venir a compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Estamos muy agradecidos de tenerte aquí, muy honrados. También a ustedes muchas gracias
por venir. Nos gustan mucho estos espacios porque aquí juntos construimos el conocimiento. Y bueno, pues aquí está un pequeño reconocimiento a ti, a tu trabajo. Gracias.